resucitó de entre los muertos. Jesucristo, Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado entre todos los gentiles para que ellos obedezcan mediante la fe de su nombre. Nosotros terminamos estableciendo la escucha activa para poder entrar a esta estación. O sea que lo que nosotros necesitamos escuchar en esta tarde tiene que ver con que nosotros ya tengamos asumido lo que es la escucha activa. Que yo tengo que tratar de que de mi mente salga todo lo que puede ser un estorbo para escuchar a Dios en esta tarde. ¿Sí? ¿Vamos a hacer eso juntos? ¿Me ayuda? ¿Sí? ¿Oramos juntos para que esto pase? Padre, Señor, nos rendimos absolutamente al gobierno de tu Espíritu. Señor, quitamos todo estorbo, todo pensamiento, Señor, que no nos colabore y que no nos sume. Señor, sujetamos nuestra razón a la guía continua de tu Espíritu, para que en esta tarde, Señor, esta verdad no se adultere ni tampoco quede en el ámbito de la incredulidad. Señor, creemos en tu palabra, creemos en la verdad y trabajaremos en pos de ella. Amén. Bien, dijimos que la escucha activa nos va a permitir escuchar al Señor. Dijimos que aquello que vamos asimilando por la buena respiración va a ir instalando y desinstalando cosas de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar de hacer, que se desinstale algo de nosotros para que quede instalado lo que realmente va a funcionar. Ese cómo que nos hablaba el profeta Julián, sí vamos a tratar de desarrollarlo en esta participación que me toca. Ahora le voy a leer esta traducción del mensaje de Romanos 1, del 1 al 5. Dice: yo, Pablo, soy un esclavo devoto de Jesucristo en misión. Diga conmigo, un esclavo devoto de Jesucristo en misión, autorizado como apóstol para proclamar las palabras y los hechos de Dios. Escribo esta carta a todos los creyentes de Roma, amigos de Dios. Las Escrituras Sagradas contienen informes preliminares de los profetas sobre el Hijo de Dios. Su descendencia de David lo arraiga en la historia. Su identidad única, diga conmigo única, como Hijo de Dios fue mostrada por el Espíritu cuando Jesús resucitó de entre los muertos, apartándolo como el Mesías, nuestro Maestro. Diga conmigo, nuestro Maestro. A través de Él, diga conmigo, a través de Él, recibimos tanto el generoso don de la vida como la tarea urgente de transmitirla a otros que la reciban entrando en una confianza obediente en Jesús. Tú eres, así dice la Escritura, tú eres quien a través de este don y llamado de Jesucristo lo vas a hacer. Diga conmigo, nosotros somos. Después termina y dice así: yo saludo ahora con toda la generosidad de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Maestro Jesús, el Mesías. Vamos a tratar de ver el orden de esta palabra hablada, escrita de Pablo. ¿Sí? En su momento esa palabra fue hablada entre los hermanos, ¿sí? Fue transmitida por alguien. Y ahora nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que transmitir, diga conmigo, nosotros tenemos la tarea urgente, vamos, diga conmigo, nosotros tenemos la tarea urgente de transmitir esta vida a otros, que puedan recibir lo que de gracia nosotros recibimos. Si ese es el generoso amor que el Señor nos está hablando, ese generoso don de la vida. Lo primero que vemos a Pablo decir es: soy esclavo. Luego dice: soy devoto en misión. Diga conmigo, devoto en misión. Y tercero dice: autorizado. Seguido a esto vamos a ver el fin de esta autorización por una buena administración de esta posición. Diga conmigo, esclavo y devoto en misión. Entonces este hombre tenía un claro entendimiento de lo que debería pasar, que es un poco lo que nos hablaba el apóstol Gustavo. O sea, un esclavo no tiene derechos. Una persona que está esclava de otra persona pierde todos sus derechos. Eso es lo que hace la prisión en nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos en este sentido de estar presos en Cristo, es que nosotros hemos perdido todos los derechos. En una institución de carácter penitenciario, lo que se trabaja en el hombre, sí, es
la voluntad. ¿Qué hace la institución penitenciaria? Quiebra la voluntad del hombre. En esta prisión el Señor también trabaja con nuestra voluntad. Y en Cristo está quebrando nuestra voluntad. Para que solamente quede en nosotros, ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces Pablo entendió el concepto. Pablo dijo, yo soy esclavo. ¿Sí? Eso es lo que escuchamos, o por lo menos podemos leer nosotros. ¿Sí? Dice él, yo Pablo soy un esclavo, devoto de Jesucristo en misión. Fíjese el orden. No podría hacer lo otro sin primero ser esclavo. El hombre entendió el principio de institucionalidad. Esto yo no lo puedo hacer, esto lo tiene que hacer él. Y para que él lo pueda hacer, yo tengo que quebrar mi voluntad, rendir mi voluntad. Por eso la prisión se habilitó o se habilita para que nosotros, en ese tiempo de vinculación con el Señor, aprendamos las maneras de Dios, de cómo Dios va produciendo este bien. Ay, casi que me olvidé, me voy a poner el cronómetro. Le robé 5 minutos, Pastor Esteban. No hay problema, dice, así que gracias por esos 5 minutos. Digo yo que eran 5, ¿no? ¿Puede ser 5 minutos? ¿Sí? Una vez que esto pasa, o esto se da en este orden, lo que empieza a pasar es que en nosotros empezamos a recibir esa gracia del Señor. Empezamos a recibir la vida. Diga conmigo, vamos a recibir la vida. ¿Sí? Esa vida que después tiene que ser transmitida. La gracia es la vida, es la persona. Nosotros cuando estamos instalando y desinstalando, estamos hablando de gracia más gracia. O sea, que el Señor a través del Espíritu nos va llenando de esa gracia. ¿Sí? Esa gracia es la vida del Señor que después es manifestada en nuestra realidad inmediata. Voy a tratar de ir despacio, no quiero apresurarme, pero quiero que veamos juntos esto que es demasiado importante. Por eso necesitamos poner todos nuestros sensores a trabajar en pos de lo que estamos escuchando. El Señor produce prisiones para quebrar nuestra voluntad y establecer la voluntad de Dios. ¿Cómo hace eso Dios? En conversaciones a través del Espíritu. El Señor nos está hablando a través de la palabra se va internalizando en nosotros y lo que va haciendo es ese sentido de la respiración. Uno inhala verdad y desinstala mentira, desinstala engaño, desinstala lo que no es Dios en nosotros. Entonces, este proceso, ¿qué hace? Que con el tiempo usted sea autorizado y sea liberado para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de gracia y apostolado, estamos hablando de que se tiene que establecer este orden en medio de nosotros como la institución celestial. No podemos, y creo que esto fue uno de los grandes errores que hemos cometido, de que cualquiera que viniera pudiera tomar el altar y hacer del altar, ¿no es cierto?, un banquete, porque tal vez funcionó de alguna forma, pero no estábamos dando en el blanco. Y eso es pecado, o sea, no darle en el blanco, hacer que erremos el camino. Y por esas maneras extrañas que hemos incorporado a la institución celestial es que hoy no podemos arribar a esta expresión que tiene que ver con la salud y el progreso del Evangelio en cada uno de nosotros. Esto no deja de ser lo que estábamos hablando. Diga conmigo, la salud y el progreso dependen de mi prisión en Cristo. O sea, si yo soy prisionero de Cristo, el Señor no tiene problema de darnos todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo no hago otra cosa que obedecer a mi Señor. Esa relación íntima que vamos desarrollando en la prisión es la que nos tiene que ocupar la mente y el corazón. Si nosotros nos llenamos de Cristo, ¿qué cree que vamos a transmitir cuando le hablemos a la gente? Cristo. Ustedes se tienen que encargar de transmitir la vida. Nosotros somos los encargados de este tiempo de transmitir la vida de Dios a las personas, como alguien lo hizo con nosotros, amados hermanos. El Señor usó personas para transmitirnos la vida y hoy por su gracia, que es suficiente para nosotros porque todavía seguimos siendo perfeccionados, el Señor toma de nosotros y le da esa vida a otros. En la medida que tú estás, esa medida basta para otro, porque esto no es para que, de repente pensemos que no, tengo que tener todo. No. Leamos de vuelta lo que dice ahí Romanos.
yo, Pablo, soy un esclavo devoto de Jesucristo en misión. O sea que el hombre cuando se establece la esclavitud en Cristo, ya usted puede estar misionando. Usted puede estar dando del Señor. Porque hay medidas de verdad que se van instalando, desinstalando cosas que no vienen del Señor. Y eso ya le aporta a un hermano. Por eso Pablo podía ser ese misionero y estar trabajando, aunque todavía tenía un aguijón en la carne. Porque si nosotros vemos el aguijón en la carne, vamos a estar trabajando bajo condenación y nosotros ya hemos sido liberados de toda condenación a través de la cruz. Entonces, amados, nosotros tenemos que entender esto y trabajar en pos de lo que el Señor nos está hablando. Por eso me gusta este orden que Pablo le da en la Escritura. Yo, Pablo, prisionero, esclavo, o como lo encuentra en su Escritura. Pero después dice, perdón, es la hora de la gotita. Parecemos robot cronómetro, la hora de la gota. Perdone. Culpa de la gota me perdí lo que estaba diciendo. A ver si había escucha activa. ¿Qué le estaba diciendo? ¡Wow! Gracias, hermano. Sí. Qué hermoso es poder ser esclavo. Un esclavo no tiene intereses. Un esclavo perdió todos sus intereses, perdió todos los derechos. Entonces, cuando usted está esclavo, usted no está ahí pensando, llega un momento en la institución que usted ya no está pensando nada más que aquello que le dice su Señor. ¿Por qué? Porque usted quiere los beneficios de la libertad. Nosotros hemos visto hombres muy violentos cuando íbamos a los penales a trabajar. Hombres que eran tremendos agresivos afuera, pero ahí eran unos señoritos. ¿Por qué, hermanos? Porque querían tener los beneficios de la libertad. Entonces no hacían otra cosa, no demandaban, afuera demandaban todo, pero ahí adentro se les terminaron todos los derechos. Porque la institución tiene que quebrar la voluntad del hombre. Porque en la voluntad del hombre no va a haber ni progreso ni salud, pero sí en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el lugar seguro donde nosotros podemos vivir tranquilamente, confiadamente en aquel que gobierna en la iglesia. Por eso, amado, creamos en lo que el Señor nos está hablando. Así aplauda su nombre, por favor. Es hermoso el Señor. Busque, por favor, 2 Corintios, capítulo 2, del verso 15 y 16. Es indispensable que nosotros nos llenemos de gracia, nos llenemos de vida para ser autorizados. Cada vez que nosotros nos llenamos de una medida de verdad, listo, usted está autorizado para ir a darla a otro. Fíjese lo que dice, y quiero fortalecer esto que le decía, que nosotros tenemos que transmitir esta vida. 2 Corintios 2, 15 y 16. ¿Sí? Lo tienen ahí, ¿cierto? Yo voy a leer la PDT. Nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio ¿de quién? De Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que se van por el camino de la destrucción. Para los que se van a la destrucción somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan somos el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Ve que no se tiene que ver solamente con algo que nosotros a lo mejor hemos pensado de alguna manera, sino que tiene que ver con esparcir, porque a veces ni siquiera usted tendrá que hablar, simplemente basta con que la autoridad de Dios esté establecida en tu corazón. Eso va a ministrar a tu hermano, eso va a liberar a tu hermano, porque a veces estamos cargados de predicaciones, pero vacíos de la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios tiene que estar en este tiempo. Por eso la abundante vida de Dios tiene que estar, porque lo que destraba a las personas es la vida de Dios. Lo que hace que las personas se destraben, que puedan vivir la vida que Dios quiere, es que la vida de Dios esté en nosotros y que por responder a la vida de Dios, por esa misma respuesta, por esa misma obediencia, alguien se pueda destrabar por causa de que yo simplemente pase por ahí. Entendamos ese yo, que no es desde ese yo que está por encima de Cristo, sino ese yo, Pablo, preso.
No salgamos de ahí, por favor, preso en el Señor, porque todo tiene que ver con el Señor, todo tiene que ver con el que es nuestro dueño, con aquel que nos compró. El orden es indispensable. Si no hay esclavitud, no hay diálogo íntimo. Una cárcel quiebra la voluntad de cualquier hombre. Por lo tanto, si somos quebrados, hay aumento de vida y de la gracia de Dios. En fin, solo va a quedar para nosotros transmitir vida. Trabajar sobre estas dos expresiones de la Iglesia del Señor, gracia y apostolado, nos debe dejar en una mejor y más clara posición en concepto de la institución celestial a la que el Padre nos permite servir en la administración de su Hijo. Diga conmigo, la administración de su Hijo. Vamos a fortalecer estos principios y dejar bases sólidas en cómo han sido establecidas todas las cosas y su funcionalidad. Primero, el Hijo es heredero de todo, lo que por medio de Él fue creado, y todo debe recuperar la programación celestial, ya que en su palabra todo se sostiene por medio de la palabra. Él es el ecosistema y todo lo que hace que funcione debidamente. Miren la palabra y veamos juntos esto que vamos a establecer y lo que hablaba el apóstol hace un tiempito atrás. Hebreos 1, 1 al 4. Quiero ir rapidito para aprovechar bien el tiempo. Ya después nos detenemos y charlamos sobre este asunto. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. ¿Ve? ¿Quién es el heredero de todo? Cristo. Y por medio de Él hizo el universo. ¿Ve lo que le decía en la primera exposición? ¿Por medio de quién se hicieron todas las cosas? Por medio de Cristo. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Aquí si nosotros vemos, podemos ver lo que estamos hablando. O sea que todo es por medio de Él. Y ese Él está en nosotros. ¿Por qué la prisión? Porque tenemos que aprender de aquel que se le ha dado toda la heredad, toda la administración y la palabra para que todas las cosas se sostengan. Él está en nosotros, claro. Pero si no hay un diálogo, si no hay una coherencia con lo que Él dice y lo que yo estoy viviendo, el poder se termina ahí. O sea que la escucha activa, ¿qué debe hacer en nosotros? Que toda palabra que Dios me está diciendo, yo la viva tal y como Dios espera. Entonces las maneras de Dios van a ser recuperadas en todas las administraciones que nosotros llevamos adelante. El Señor está en nosotros, claro que sí, pero está esperando que nosotros obedezcamos fielmente a su voz. Una persona que obedece fielmente es exacto en la verdad. O sea, no solamente a través del sonido, sino como lo siente el Señor. Cómo el Señor lo está experimentando, lo está haciendo experimentar dentro suyo. La palabra hace que nosotros nos coloquemos en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir. Cuando la palabra se hace una con nosotros, hay una coherencia de vida. Yo soy obediente al Señor. Lo que va a pasar es que esa palabra va a hacer todo lo que Dios espera que haga y yo seré ese medio. La palabra no deja de ser el Señor. La palabra no deja de ser Cristo. Y Cristo está en nosotros. Y esa verdad que está en nosotros, al transmitir la otra, va a producir lo mismo que está produciendo nosotros. El trabajo apostólico saludable debe ser dejar a todos en una medida de administración en cuanto al buen servicio de Dios producido por medio de su Hijo. Sigamos en el orden que el Señor nos está marcando. Lo segundo que vemos es que para vivir y dar una medida de servicio espiritual conforme al Hijo, solo hay una manera. Diga conmigo, por medio de Él. Si no es de la manera de Dios, nosotros tendremos que sostener las cosas, como Adán en el principio. Es justamente aquí donde encontramos uno de los mayores estorbos a la hora de transmitir la vida. Más adelante vamos a trabajar sobre esto, no se apure. Busque conmigo, por favor, Juan, capítulo 4, 9. Estoy tratando de avanzar rapidito
para llegar a algo que creo en el Señor va a ser para nosotros, creo en el Señor, va a ser testigo de lo que vamos a vivir en los días que vienen. ¿Lo encontró? Primera de Juan. Lo tenemos acá. Yo estoy usando ahora la Biblia de las Américas. En esto se manifestó, Primera de Juan 4:9, dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Cuál es el medio? O sea, nosotros tenemos que vivir por medio de Él. Él es el medio. O sea, lo que nosotros vimos recién es que Él es el heredero de todo. Por medio de Él se creó el universo. Y por medio de la palabra de Él las cosas se sostienen. O sea que todas las cosas funcionan mientras que el Señor habla a través de nosotros, funcionan debidamente. Quiero que vea la palabra desde esta medida de entendimiento. La palabra, cuando fue enviada de la boca de Dios, hizo todo lo que Dios quería, ¿verdad? Y volvió a Él como Dios esperaba. Tuvo éxito en todo lo que Dios le envió a hacer. Esa palabra que salió de la boca de Dios es Cristo mismo, ¿sí? Esa palabra vino a nosotros y lo que espera es que haga todo lo que el Padre le dijo que hiciera, ¿sí? Esa palabra se manifiesta en nuestro interior. Nosotros escuchamos al Señor dentro de nosotros. Cuando nosotros escuchamos al Señor y somos consecuentes a lo que Él nos está diciendo, esa palabra hace que la realidad del cielo se manifieste en la tierra. ¿Lo puede ver? ¿Sí? Voy a ir despacio. Ahora, nosotros estamos en una estación, ¿sí?, que hemos denominado hoy el apostolado, o la gracia y el apostolado, porque el Señor obviamente quiere que nosotros transmitamos esta vida que está siendo instalada de alguna manera para que lo podamos ver a través de la palabra que se está dando en cada servicio que se está ofreciendo desde el altar y desde lo que ustedes pueden conversar en sus casas o en los lugares que están. Si nosotros entendemos esto, lo que va a pasar de aquí a unos días, meses y años es que el servicio espiritual sea conforme a lo que Dios espera. Ese servicio espiritual tiene que ver con un incremento de la vida de Dios en los otros, porque si Dios crece en los corazones de los santos, en gobierno, lo que va a manifestarse es la buena administración de todas las cosas, porque Él sabe cómo. Él la creó, Él sabe cómo. Él creó esta mesa y le dio un fin. Ahora, si yo agarro esta mesa y la uso de otra manera, ¿qué va a pasar? Se va a terminar rompiendo o arruinando. Entonces, las maneras de Dios obviamente tienen que ver con el fin de cada cosa creada. O sea que todo lo que está creado tiene un fin. Nosotros fuimos creados con un fin. ¿Cuál es el fin? Que otros puedan recibir la misma vida que nosotros recibimos en esta prisión en Cristo. Cuando la vida de Dios crece en nosotros, es inminente que el Señor tome de tu persona y te envíe a algún lugar para que esa vida sea transmitida a otro. Ahora, lo que nosotros tenemos que modelar es esto que Pablo decía: yo, Pablo, prisionero o esclavo de Cristo, en misión, devoto en misión. Nosotros tenemos que mostrarle a las personas cómo se hace. Sin esclavitud, sin prisión, no hay un diálogo íntimo para quebrar la voluntad de uno. Yo quiero que usted vea y entienda esto, por favor. Cuando uno va a la cárcel y lo meten preso, pierde todos sus derechos, ¿verdad? Usted ahí no puede andar diciendo lo que usted quiera, que ahora se quiere levantar. No, hay un protocolo, ¿sí? En el cielo también. Ellos crearon el universo, saben cómo funciona, y dentro de esta institución celestial hay un protocolo. Cuando las personas vienen a la iglesia, ¿qué debería pasar con las personas? Que las personas entren por una puerta, ¿sí?, y salgan por la otra puerta de la manera de Dios. Entramos con una vida carnal, lleno de cosas que no tienen que ver con el Señor, y obviamente salgamos por la otra puerta, ¿sí?, de la manera que Dios espera que salgamos para transmitir la vida que Dios nos ha instalado en nuestro interior.
esa vida ya está en nosotros. Lo que tiene que pasar es que de nosotros podamos obedecer, tener escucha activa, decirle, sí Señor, esto es lo que voy a hacer. Porque no hay otra forma de que este apostolado que se está dando por la gracia del Señor en las diferentes naciones de la tierra funcione si no es el Hijo que la gobierne. Si el Hijo gobierna la misión, tranquilos, todo va a ser como Dios espera. El tema es que muchas veces somos nosotros gobernando la misión, por eso no vemos que después lo que Dios esperaba que pase, pase, porque somos nosotros generando cosas que Dios no quería que nosotros generáramos. Para eso está el Hijo. El Hijo tiene que tomar control de nuestra vida y esto es lo que a veces nos choca o a veces no sé, por lo menos me pasaba a mí, yo no voy a hablar de ustedes, pero a mí me chocaba esto, como que yo quería figurar, quería que de alguna manera se me vea a mí y Dios no necesitaba que se vea nada de mí, necesitaba que se vea todo de Él. Pero tuve que aprender, el Señor trató mucho con quien ustedes ven, para sacarme de escena. Porque por ahí tenemos esos indicios de héroes, ¿no? De que nosotros vamos a salvar a alguien. Nosotros no salvamos a nadie. Alguien ya salvó y pagó nuestro rescate, se llama Cristo Jesús y lo hizo en la cruz. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos que ser consecuentes a esa salvación que nos entregó por medio de la cruz. Ahora, ¿qué debería hacer en la cruz? ¿O qué debería producir la cruz en nosotros? Es este pensamiento que Pablo dice, yo de acá no me muevo. La cruz es mi prisión. Yo acá me quedo juntamente crucificado con Cristo para que todo lo que vea la gente sea lo que Él está produciendo en mí. Porque Él es el que conoce todas las cosas. Y aquí es donde nosotros tenemos que rendirnos, amados. ¿Por qué queremos hacer las cosas a la manera de nosotros si ya sabemos que hay alguien que sí sabe cómo? No vamos a inventar un camino nuevo. Al contrario, este camino a lo mejor es desconocido, pero quédese tranquilo que con el paso del tiempo, esta verdad que usted va a ir asimilando, va a ver el bien que está produciendo en todo lo que usted está ministrando. Pero tenemos que aprender a ser prisioneros de Él, para que no seamos un estorbo al fin de cuentas, porque después terminamos estorbando al trabajo que se está produciendo. ¿Cuántos pueden ver esto? ¿Lo está viendo o se perdió? ¿Sí? ¿Está conmigo? Por último, es que solo hay un lugar donde la vida eterna está siendo una realidad. Solo hay un ecosistema llamado el reino de su Hijo amado. Primera de Juan 5:11, la Biblia de las Américas dice así, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. O sea que con esto tenemos que concluir, o sea, si algo se sale de este orden, amado, es muy probable que no estemos viviendo eternidad. Que no estemos viviendo como seres eternos, que no estemos viviendo, como decía el profeta Julián, como personas de otra tierra. Y que hemos caído en la temporalidad. Nosotros somos del cielo. Si somos su iglesia, debemos ser su expresión tal y como ha sido establecido. Pero donde Cristo no sea rey, no habrá vida. La orden ha sido dada para que la iglesia sea todo lo que Dios pensó, y Él nos dio a quien sería capaz de hacer todo a su manera. Veo en esta oportunidad el apostolado como el transporte que Cristo está conduciendo y la gracia, todo lo necesario para que su traslado y a su vez la configuración requerida para esta vida que hoy llamamos la iglesia. Ambas son indispensables y se complementan entre sí. Si nosotros vemos el apostolado como esa máquina que conduce el Señor, obviamente esa gracia que llena esa máquina, ¿qué va a hacer? Va a ser transportada a todos los lugares de la tierra. ¿Y de qué se va a llenar la tierra? De Cristo, del contenido que nosotros tenemos dentro. Si ponemos atención en la definición de la palabra apóstol, significa embajador, significa comisionado, significa enviado, mensajero. Y esta definición nos permite ver que obviamente si es un mensajero, es el transporte, el mensajero está llevando un mensaje. Diga conmigo, el mensajero está llevando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nosotros llevamos? Es que se terminó para el mundo
la voluntad de los hombres y nace la voluntad de Dios en los corazones de ellos. Es una notificación donde dice, se termina el reino de los hombres, ahora comienza el reino de mi Hijo amado. Es fuerte la sentencia, ¿no? Un mensajero tenía que dar sentencias fuertes al pueblo. Y esos mensajeros que iban a dar esos mensajes a veces terminaban todos apedrados. No haga eso conmigo, hermano, porque esto pasó en otro tiempo, ahora somos todos mansos. Pero en ese tiempo ir a dar un mensaje de esta característica, se terminó el tiempo de ustedes, los hombres, te ejecutaban en el minuto cero. Pero estamos en un tiempo de gracia. Y este mensaje tiene que darnos a nosotros una clara característica de cómo debe ser, cómo debemos administrar este tiempo. Por eso decía que el apostolado, ¿sí?, es ese transporte que lleva todo lo necesario para que el mundo vuelva a ser el mundo que Dios pensó, que Dios creó. Y que el administrador vuelva a tomar el control de todas las cosas para que ese mundo vuelva a la armonía con la que estaba. Si Cristo gobierna los corazones de los hombres, lo que va a pasar es que todas las cosas van a volver al orden. Por eso necesitamos trabajar como familia en lo que el Señor nos está hablando. Ahora, si bien el apostolado es el órgano que transporta la vida, la gracia es la sustancia que la conforma. Por lo tanto, debemos asegurarnos que la sustancia esté en cada uno de los mensajeros, que obviamente el Señor está enviando. ¿Recuerda lo que le decía el Señor a los hermanos en aquel tiempo? Los hermanos le decían, ¿cómo podemos hacer tu obra? ¿Qué le respondió el Señor? Que crean en el que Él ha enviado. O sea que el creer tiene que ver con el que Él ha enviado. Por eso nosotros nos tenemos que garantizar que el que fue enviado esté gobernando nuestro corazón. Porque Él sabe las maneras de Dios. Él sabe cómo. Por eso nosotros tenemos que trabajar en cómo Dios es, cómo Dios opera, cómo Dios responde. Porque el mundo responde a su voz. El mundo cuando Dios habla funciona. Entonces, si la voz de Dios es una con nosotros, cuando usted hable, las cosas van a responder. La naturaleza va a responder a la voz de su Creador. Cuando Dios dice, llega el otoño llega. ¿Sí o no? Responde a la voz. Ahora, ¿por qué nosotros hoy no salimos afuera y le decimos tormenta, calmate, te cae un rayo y te quema? Pero si uno sale y le dice, tormenta, cálmate, como le decía el Señor, ¿qué hizo la tormenta? Se calmó. ¿Por qué los discípulos no pudieron dar con esa medida de autoridad del Señor? Es que todavía no tenían la fe suficiente, no creían firmemente en el que Él había enviado. Si nosotros creemos en el que Él envió y hoy está en nosotros, y se cumple el objetivo de esta prisión, lo que va a quedar en nosotros es la autoridad de Dios, para que las cosas respondan al soberano. ¿Qué estamos tratando de ver juntos, amados? De que solo hay una persona con la capacidad para hacer que todas las cosas vuelvan al orden que Dios le había dado en el principio. Recuerda que dijimos que la salud es volver al estado original. Entonces nosotros estamos volviendo a ser como Dios es. Seremos la imagen y la semejanza. Seremos una misma mente, un mismo parecer, y nuestro proceder se va a ajustar a las maneras de Dios. Entonces ya nadie se irá ofendido, porque todo lo que tú hables, ¿sí?, lo hablarás desde el Señor, con amor. Por eso nosotros no nos podemos entrometer en algunos asuntos, porque podemos hacerlo y hacerlo mal, y podemos dejar a alguien ofendido, lastimado. Pero cuando el Señor ¿qué hace? A través de su palabra desinstala e instala. Pero eso es cuando es Él en nosotros. ¿Está viendo? Sí, yo estoy hablando como si usted me entendiera, pero no sé si me está entendiendo. Yo no estoy subestimándolo, es que a mí me cuesta entender todo esto. Cuando yo me puse a trabajar con esta verdad, Señor, ayúdame a verlo. Entonces Él me dijo, acordate de tus días de prisión. Así trabajé yo con tu persona. Se te terminaron los derechos, no estaba papá ni mamá.
ahí tenías que escuchar lo que se te decía y tenías que hacer lo que te decían. Ahí se terminan los derechos. Ahí uno no pide comer cuando se le viene la gana. No. Ahí tenés que ajustarte a lo que se ha establecido en esa institución. Y cuando vine a la institución del cielo, yo venía con un montón de ideas fantasmagóricas que no eran semejantes. Entonces yo quería que los hermanos vengan al Señor por temor a quien le hablaba. Entonces no funcionó. Se terminó yendo la gente porque yo le imponía terror, pero no le imponía amor, no le daba lo que realmente ellos necesitaban y la gente se fue. Por eso esto no es con violencia, esto es con amor, pero con su amor, no con nuestro amor que es perecedero, que no alcanza, que no da las medidas. Su amor sí da la medida. Entonces las palabras, cuando están cargadas de este amor, lo que hacen es que destraban las vidas de las personas y las dejan funcionando a la manera de Dios. Eso es lo que debería ser la prisión del Señor en nosotros o nosotros en su prisión. Salir de ahí completamente configurados y decir esa persona es una persona que está en Cristo. Se nota porque su prisión habla. Porque cuando lo vemos lo podemos ver a Él. Ahora, si nos preguntamos, ¿sí? Hacemos esta pregunta generalizada. ¿Quién dice la gente que somos? Ahí afuera. ¿Quién dice la gente que somos? Vayan y pregunten. ¿Soy el Cristo o no? Esto es lo que a nosotros nos tiene que medir, porque tenemos que sentarnos y medirnos. Tenemos que vernos todos los días en el espejo y ver cuánto Cristo ha crecido en nosotros. Porque Él es el que sabe, Él es el maestro, Él es el que le va a enseñar a la gente a ser a la manera de su papá. Entonces cuando lo vean al Hijo en tu persona, lo van a poder ver al Padre y lo van a conocer al Padre cara a cara. Lo más triste que me pasó en la vida es que un día mi hija Isabela me vino y me preguntó, ¿cómo puedo ver a Dios? Y yo le dije, anda a la iglesia, anda a ver al pastor. ¿Y yo? ¿Para qué estaba ahí? Esa es la manera más fácil de liberarme de una carga que tenía de administrar mi familia, que esa carga la tiene en claro Cristo, pero parece que yo no la tenía muy en claro. Entonces, Señor, confronta mi alma. Y me dice, ¿cómo tu hija no va a poder ver a Dios en vos? Y yo estoy en ti. ¿Qué pasa que tu hija no puede ver a Dios? Amado, yo le estoy hablando de administraciones en todos los aspectos, no de la parte eclesiástica nomás. Porque yo puedo ser el mejor predicador, pero cuando hable la verdad tenga estorbos. Y en vez de prisión provoco libertinaje. Y podemos tener algún prófugo de la justicia, haciendo lo que le parece o que le viene a la gana, pero acá no hay ningún prófugo. Acá todos somos prisioneros de Cristo y vamos a obedecer a lo que Él nos está diciendo. Porque esto es lo que necesita el cielo de nosotros, amados, que seamos el transporte de la verdad, el transporte del Hijo, para que el Hijo sea dado a conocer. Él tiene en claro las maneras de Dios, por eso Él es el heredero de todo, el conductor de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Él es la verdad, Él es la puerta, Él es la raíz. Él es todo, amado. Entonces, si nosotros no lo vemos como ese todo, vamos a seguir creyendo que de alguna manera nosotros tenemos que hacer algo y ahí es cuando estorbamos a la verdad. Él es el que lo hace. Diga conmigo, Él es el que lo hace. Él es el que lo va a hacer, no yo. Esto es lo que tenemos que ver. No yo, sino Cristo. Lo cantamos, lo declaramos, pero ahora vivamos esa realidad. Cuando hay escucha activa, lo que pasa es que la realidad del cielo se manifiesta. Esto es aquí y esto es ahora. Esto no pasa, sí, de acá a unos años seguramente vas a vivir. No, si usted le cree a Cristo, ¿qué necesitamos para hacer tu obra? Crean en el que Él ha enviado. Fin. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Creer en lo que Él nos está hablando en el interior. ¿Sí? Él está hablando a nuestro interior. Así que nosotros tenemos que ser consecuentes a lo que nos habla adentro de nosotros. Y cuando eso pasa y hay obediencia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se manifiesta el cielo en la tierra. Entonces necesitamos verlo porque este trabajo, ¿sí?, de la gracia y del apostolado que se está encargando de traer tanta salud, no es el trabajo de un hombre o una mujer, nosotros somos el medio. Tiene que ver con el Hijo gobernando en el corazón. Yo amo y honro al apóstol Gustavo por la obediencia que él le tiene a Cristo.
por la capacidad de obedecer, de ser ese prisionero las 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos íntimamente con Él y no lo vemos sin libertinaje. No estoy aquí para poner el apóstol Gustavo en un pedestal, sino quiero decirle, amado, que si usted no ve a Cristo en la persona que lo conduce, usted tiene que demandar esto, porque Él es el que hace que todas las cosas sucedan. A través de la palabra de su poder. Si Cristo es el que habla, si Cristo es el que le dice resucita muertos, resucita, nosotros no vamos a resucitar muertos. Él resucita muertos. Cuando pasó la sombra por el poder de Cristo que estaba manifestado en Pedro, la sombra sanó. Porque si Cristo está en autoridad en nosotros, nuestra sombra sanará a los enfermos, sin la necesidad de nosotros. Eso es lo que nos está mostrando la palabra. Dios no tiene la necesidad de nosotros. Voy a tratar porque Dios no nos considera así. Quiero ordenar esto. Dios, claro que necesita de la iglesia, pero necesita de una iglesia que sea prisionera de Cristo, que sea esa esposa devota de su Señor y que responda al deseo de su Creador. Y es ahí donde entramos nosotros, a ser la iglesia, a ser su cuerpo, a ser su esposa, que cumple fielmente con los deseos de Dios tal y como el Hijo lo hace. Si esto pasa, amados, nos volvemos, como dijo el Señor, ¿no? Esa esposa por el cual el Señor dio su propia vida. Y Él la está santificando. Y Él la está llevando a santidad. Por eso lo que hablaba el apóstol tiene tanto sentido. Lo que yo digo, wow, Señor, ¿cómo son tus palabras en nosotros? Y cómo tus palabras vienen a traer un orden y darnos un norte muy claro para los días que vienen. Mire lo que dice Juan. Permítame leerle un poquito esto. Quiero ir terminando el pensamiento. Juan 1, 10, del 10 al 18 dice, voy a leer la Peshita, una Biblia, una traducción de la Escritura, perdón. Juan 1, del 10 al 18. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. ¿Por quién? Por medio de Él. Pero el mundo no lo conoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron, diga conmigo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que nosotros tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos el derecho si creemos. Si nosotros creemos, nos vamos configurando como hijos, porque eso hace el creer en Cristo, que nosotros nos configuremos como hijos. Y si somos hijos, obviamente vamos a ser consecuentes a la voz de Dios. El hijo no está esperando que alguien le diga lo que tiene que hacer. No, él responde porque vive conectado las 24/7 a la voz de su Señor. Entonces, ¿cuándo caemos en esas trampas de los hombres? Cuando nosotros empezamos a imponer cargas que deberían ser producto del Hijo gobernando los corazones. Entonces usted se debe a lo que el pastor le ordenó. Y entonces empezamos a hablar de cosas, ¿no? Y empezamos a hablar y empezamos a pedir a lo mejor diezmo, generosidad. El hijo sabe cómo dar y cuánto dar y qué hacer. O sea, al hijo no hay que decirle nada. Por eso nos conviene que Cristo gobierne. Porque nos vamos a liberar automáticamente. O sea, eso es lo que nos tiene que pasar. Y eso es lo que la iglesia tiene que vivir. Porque la iglesia, si es la iglesia del Señor, donde el Señor está gobernando, esa iglesia está libre de imposiciones, solo vive para su Señor. Eso es lo que tiene que producir esta prisión, que podamos vivir para nuestro Señor y podamos ser consecuentes a la verdad. ¿Para qué? Para que las maneras de Dios vuelvan a darle sentido a todas las cosas creadas y que esas cosas creadas funcionen como eran en el cielo. Hay muchas cosas que perdieron eso porque obviamente se administraron de otra forma y perdieron aquello que era como en el cielo. Mire lo que dice, vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron o los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que no son nacidos de sangre, ni por el deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio acerca de él y exclamando dijo, este es aquel de quien yo decía, viene después de mí y es antes de mí porque es primero que yo. De su plenitud, diga conmigo, de su plenitud recibimos todos nosotros y gracia sobre gracia. Porque la fe fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de ¿quién? De Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, el que está en el seno de su Padre. Él lo ha declarado, Él lo ha visto, Él es testigo. El fin de todo esto es que en las comisiones apostólicas se tenga en claro que solo hay uno que transforma, diga conmigo, uno que transforma, uno que habilita la vida y uno que nos autoriza para darle continuidad a su trabajo. Si soy esclavo, voy a aprender obediencia. Y la verdadera libertad será consecuencia de esa buena esclavitud. Esa misma obediencia enseñará a otros la manera en que se debe proceder para llegar a la misma posición que nos entregó su prisión. Sin ella no va a haber un diálogo íntimo con Dios. Si no hay diálogo, no habrá dependencia a su voz. Y si no hay dependencia a su voz, será imposible sostenernos en el tiempo y que la gracia vaya aumentando en todos los que debemos respirar el mismo aire, lo que su voz nos está inspirando, ¿sí? Y esa respiración, esa inspiración que se da en su prisión, ¿qué hace? Que la vida de Dios vaya completando nuestro ser y que cada vez que alguien te vea, lo único que pueda ver es aquel que es tu Señor. O sea, porque eso hace la prisión. Quiebra tu voluntad y deja la voluntad de Dios establecida en tu corazón. Entonces cuando la gente te ve, lo ve a Él. Y la creación responde al Señor. Pero hay algo que nosotros hemos identificado y es un mal dentro de esta administración, en nuestra administración. Y solo voy a hacer mención para que podamos identificarlo y también poder tratarlo. Y vamos a tratar de quitarlo del apostolado que recibimos por medio de Cristo. Estos días que tuvimos con mi esposa nos pusimos a hablar de un tema que tenía que ver con algo que estaban atravesando las instituciones. Y obviamente yo, cada vez que ella me habla, veo la institución, por lo menos la que nosotros estamos llevando adelante como pastores, y yo no veo la institución global, porque las desconozco. Y yo no podía dejar de ver esto que a nosotros nos toca de cerca, ¿sí? A lo que nos toca como familia transitar. Y era que si nos caíamos de la gracia, consciente o inconscientemente, íbamos a caer en una trampa que se llama la subjetividad heroica. Esta subjetividad es la que piensa que todas las cosas son producto de nosotros y no de la gracia del Señor. Entonces, cuando el Señor nos ministra esto, yo digo, Señor, que esto no esté en mi corazón, por favor. Porque muchas veces asumimos el rol del protagonista y no dejamos que se vea aquel que está haciendo que todas las cosas vuelvan a la normalidad. Y esta es una trampa que puede caer cualquiera. Nosotros pensábamos que nosotros éramos producto de la gente, o sea, de que la gente se renovara, se transformara. No, Él es el que hace todas las cosas. Por eso le leí anticipadamente lo que leíamos, tratando de buscar entre nosotros esta colaboración del Espíritu para que cuando hagamos las cosas, las hagamos con entendimiento, sabiendo que Él es el que las produce, que Él es el que va a hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. No nosotros, no es de nosotros, sino del Señor que gobierna en nosotros. Por eso esperamos que en los próximos días, meses y años, ¿sí? Esto que hemos identificado como un mal, porque ¿qué pasa cuando el superhéroe aparece? Obviamente tiene que haber una víctima, ¿no? Y sabemos que hay muchas personas que son víctimas de un montón de corrupciones que no vamos a mencionar porque no quiero perder el tiempo. Y nosotros pensamos que los vamos a salvar, pero el único que salva es Cristo.
¿sí? Y nosotros obviamente entendemos esto y lo queremos dejar en este ámbito para que usted lo pueda identificar, no para andar señalando con el dedo, sino para mostrar la manera de Dios, la manera correcta de Dios de llevar adelante esta institución que es su iglesia. Y es que Cristo gobierne en nuestro corazón. Entonces, así de esa manera podremos ser consecuentes al cielo. Pero cuando aparece el superhéroe y hay una víctima, obviamente el superhéroe cree que está haciendo todas las cosas y ahí es cuando la gracia deja de estar con nosotros, porque ya somos nosotros y después vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que creemos que nosotros estamos produciendo. Por eso lo decía antes, nosotros vamos a tener que sostener las cosas que nosotros mismos estamos diciendo que están pasando por nosotros. Por eso tenemos que cuidarnos de esto, porque a veces está en el inconsciente y podemos caer en esta trampita, ¿no? De creer que somos nosotros, de que yo soy el que trae el mensaje. No, nosotros somos el transporte del mensaje. Hay un solo mensajero, porque es automático a veces sacarle la gloria al Señor. Es automático robarle el milagro al Señor. Es automático robarle el muerto al Señor. No, solo Cristo resucita, solo Él tiene la capacidad de que alguien resucite, solo Él lo puede hacer. Nosotros somos el medio, pero cuando nosotros nos ponemos en medio de lo que Él está produciendo, nosotros tenemos que rendir cuenta porque aparece el superhéroe. Si se terminan las víctimas, los superhéroes van a desaparecer. Por eso necesitamos trabajar como iglesia, ¿sí?, en este apostolado saludable que se está dando en las naciones, porque el apostolado que le estamos hablando es el apostolado que Cristo mismo está conduciendo. Es el que Cristo mismo está llevando adelante y a través de la palabra que coloca en aquellos que envía, obviamente está produciendo un destrabe y está haciendo que todas las cosas vuelvan a la normalidad del cielo. Sé que son palabras hasta muy técnicas, ¿verdad? Pero trate de llevarlo a la oración. Tenga tiempo de oración con el Señor. No pretenda que todo hoy se le sea alumbrado, porque hay tanta información que se nos ha dado y se nos va a seguir dando. Pero trate de que en los días que vienen usted tenga escucha activa con el Señor y tomar todas las palabras que el Señor nos ha entregado y ver hacia dónde las palabras nos están conduciendo. No se olvide que las palabras que están siendo habilitadas han sido por la gracia del Señor en nosotros. ¿Qué esperamos? ¿Sí? ¿Que usted se enamore de nosotros? No, enamórese del que nosotros nos hemos enamorado y hoy tenemos nuestra vida sometida a Él. Y si algo ve bueno de nosotros, es Él porque está gobernando nuestro interior. Nada más. Por eso necesitamos dejar nuestra persona en el lugar que tiene que estar. Por eso no es que estoy quitándole crédito a la iglesia del Señor, porque la iglesia que gobierna el Señor está produciendo todo para el deseo de Él. Está funcionando en consecuencia de lo que su voz está diciendo. Y estoy tratando de salvarnos del héroe que tenemos dentro y que pensamos una y otra vez que podemos llegar a ser nosotros los que estamos produciendo las cosas. Amado, es Él en nosotros. Él es en nosotros, Él es el que hace las cosas, Él es el que sabe cómo funcionan. Declárese ignorante delante del Señor. No tengo las palabras apropiadas, a veces quisiera leer tanto y decirle tantas cosas y a veces el Señor me dice, cerrá la boca, déjame hablar a mí, porque vos no tenés el conocimiento pleno de las cosas, podés dar un ejemplo, pero déjame que tome el control de tu vida. Y cada vez que me quiero meter al programa que yo establecí en mi mente para desarrollarlo, el Señor me dice, salí de ahí, porque ya todo está en ti, yo ya estoy en ti, lo que necesito es gobernar tu vida y dejar un claro mensaje en los que son míos. Porque cuando la iglesia es nuestra, es cuando nosotros tomamos dominio de ello, pensando que la iglesia tiene que funcionar conforme a nuestros deseos. Pero esto es un pensamiento que usted tiene que trabajar. Es un pensamiento que ha venido de Dios para nosotros, para dejar una medida de verdad, para transmitir a alguien que cuando te vea lo pueda ver a Él. Esto es lo que se tiene que dar en las naciones. Por eso tenemos que bajarnos del escenario de nuestra alma y dejar que el Maestro empiece a actuar. Por eso hay un solo Maestro, hay un solo Señor.
Y hay un solo bautismo y hay un solo espíritu, solo hay una sola cosa y eso lo produce Él. Por eso lo mejor que podemos hacer en cada participación, en cada exposición, hermanos, les tocará mañana a ustedes. Hoy nos toca a nosotros, pero mañana les toca a ustedes. Asegúrense de que Él sea el mensaje. Asegúrense de ser el mensajero, pero ustedes darle todo el derecho al mensaje. Y cuando el mensaje se habilite a través de tu boca, verás familias restauradas. Verás empresas destrabadas. Amado, déjeme contarle algo y ya voy terminando. Me quedan 57 segundos. Hace algunos años atrás encontramos un matrimonio que estaba muy desordenado, estaba bastante destrozado. Tuvimos que aprender a trabajar con ellos. Porque cuando usted trabaja con un empresario, el empresario lo que primero piensa es que usted va por lo que él tiene en el bolsillo. Pero nosotros hemos trabajado con esta familia tratando de modelar siempre orden, por el mismo orden que Él iba produciendo. Yo, Daniel, prisionero de Cristo, traté de mostrarle la verdad que estaba creciendo dentro mío, no imponiéndosela, sino modelándole la vida que Dios me permitía vivir. Yo veía y vivía. Yo veía y vivía. Y fui saliendo de diferentes situaciones de mi vida por ver a aquel que era mi maestro. ¿Qué hicimos con ellos? Tratamos de escuchar al Espíritu Santo para no quebrar nosotros su voluntad, sino que el Espíritu que había quebrado mi voluntad pueda trabajar en ellos quebrando su voluntad. Los dejamos el tiempo necesario hasta que ellos prendieran en la verdad. Llegó un tiempo, hermanos, que ellos diezmaron. Pero jamás le pedimos el diezmo. No está para testificar entre nosotros, pero seguramente está mirando del otro lado. Nunca le impusimos nada, porque el que sabe hacer todas las cosas, ¿quién es? Si el Hijo crecía en Él, el Hijo mismo se iba a encargar de darle al Padre lo que es del Padre. En la iglesia se tiene que terminar la corrupción, porque el héroe necesita a la víctima para que siempre la víctima se sienta deudor del héroe. Pero cuando el héroe se termina, la víctima también. No generemos víctimas, generemos hijos conforme al Hijo. Y esos hijos modelarán a otros. ¿Qué esperamos de ellos? ¿Que nos traigan sus finanzas a los pies? No, que respondan al Hijo. Porque a veces la finanza no viene a nuestros pies, sino que sale para la PET. Sale para Venezuela, sale para Bolivia. Porque el Hijo está creciendo en ellos. Yo quiero darle este ejemplo. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de cómo el Hijo hace todo lo que le da placer al Padre. Entonces no es de nosotros el hacer que algo le dé placer al Padre, sino que es del Hijo en nosotros haciendo todo lo que le da placer. Por eso necesitamos escucha activa. Por eso necesitamos ser prisioneros. Y esto es un ámbito, la prisión es un ámbito donde mi oído está permanentemente escuchando como el latido del corazón, ¿no? Diciéndole a tu cuerpo, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. Hay gracia, hay gracia, hay gracia, hay abundante gracia, gracia. Y ahí estamos nosotros expuestos a la voz de Dios, haciendo todo lo que le da placer al Padre. Entonces hay un hijo conforme al Hijo, porque el Hijo gobierna mi corazón. No hay un superhéroe. No hay alguien que quiere imponerse sobre una persona, sino que quiere que esa persona venga a escuchar al mismo que estamos escuchando nosotros. Haga a las personas prisioneros de Cristo, para que en esa prisión el Señor mismo se encargue de hacer lo mismo que hizo en usted. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está produciendo algo hermoso en estos días? El Señor nos está destrabando, nos está limpiando, está quitando el mayor estorbo que somos nosotros. Dios no necesita muertos. Muertos resucitados, porque el resucitado puede hacer todo esto y mucho más, porque responde a la voz de su Señor. Por eso, amados, ruego al Señor, ruego al Padre y ruego al Espíritu Santo que en los días que vienen, cada palabra, no se desespere, no trate de respirar demasiado rápido.
vaya aclimatando su vida a la vida del Señor. Y deje que esto pase. Esto no es por fuerza. No lo podríamos hacer por fuerza, sino por obediencia, por creer en su nombre, por creer en lo que Él está hablando. La consecuencia será vida, 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 vida. Y ahí es cuando se cumple el deseo de la gran comisión. Transmitan vida, porque yo por gracia les he dado vida. Ahora se tienen que encargar de transmitirla. Amén. Tenemos una palabra de oración y ya termino. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Señor, simplemente te ruego que toda la palabra que ha sido dada, ministrada,